Hoy vamos a ver un algoritmo para test scheduling en Tensor Networks que hemos creado en el grupo cuántico de Ibermática y está disponible el paper en este repositorio de Archive, que básicamente consiste en un algoritmo de Tensor Networks que aprovecha pues ya cosas que hemos explicado en otros vídeos para intentar resolver un problema concreto. El problema concreto consiste en lo siguiente: tenemos un conjunto de máquinas que van a actuar secuencialmente, en plan, primero va a actuar la primera, después la segunda, después la tercera, después la cuarta, después la quinta, después la sexta. Y tenemos que cada una de estas máquinas puede hacer una lista de tareas. Pueden ser diferentes entre máquinas o pueden incluso tener todas las máquinas la misma. O sea, hay independencia ahí con respecto a las máquinas. Y cada una de las tareas requiere un cierto tiempo. Esto es, por ejemplo, la tarea 1 de la máquina 1 puede requerir 3 segundos, por ejemplo. Y al igual, la tarea 1 de la máquina 2 puede requerir 10 segundos, por ejemplo. Entonces, vamos a tener cada una de las máquinas, la máquina I puede realizar P sub I tareas. Y la tarea J de la máquina I va a tardar un tiempo T sub IJ. Entonces nosotros, aparte de esto, vamos a tener una serie de restricciones, una serie de reglas, que van a ser unas reglas dirigidas. Esto es, que vamos a tener, por ejemplo, si en la máquina 1 tenemos la tarea 3 y en la máquina 2 tenemos la tarea 4, entonces en la máquina 5 vamos a tener la tarea 2 obligatoriamente. Esto, a su vez, no implica que si tenemos la tarea 2 en la máquina 5, tengamos la tarea 4 en la máquina 3 o la 3 en la máquina 1. O sea, estos son reglas que van en una dirección, van en un sentido. Y a su vez pueden implicar tantas máquinas condicionantes como nosotros queramos o necesitemos. Y a su vez, todas esas condiciones solo van a tener una máquina condicionada y una tarea condicionada. Aunque podemos generalizar fácilmente este algoritmo para que, en vez de implicar que una cierta máquina haga solamente una sola tarea, podemos decirle que haga o una tarea u otra u otra. O incluso podemos hacer que esto, en vez de implicar solo a una máquina condicionante, pueda tener, por ejemplo, dos máquinas condicionantes. O podemos incluso hacer las cosas al revés. Podemos decir, mira, pues quiero que no haga la tarea 2, por ejemplo. Entonces, vamos a tener todas estas restricciones, que van a ser las restricciones R. R super R. Siendo esta R minúscula el indicador de qué número de reglas estamos aplicando. Y esto normalmente lo vamos a escribir como una lista de listas que viene a ser, si la máquina 1 y la máquina, o sea, si en la máquina 0 tenemos la tarea 1 y en la máquina 1 tenemos la tarea 2, entonces la máquina 2 no condiciona nada. Y en este lado vamos a decir, la máquina 2 tiene que realizar la tarea 3, por ejemplo. Este es el tipo de notación que usaríamos para este caso concreto. Entonces, este problema es un problema bastante complicado de resolver de una manera, digamos, inteligente, de una forma que no sea fuerza bruta. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un método de evolución imaginaria. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser empezar con este esquema que ya hemos trabajado mucho en el tema del cubo y el cudo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que aquí obviamente la primera capa de evolución en tiempo imaginario la podemos poner ya en la inicialización. Entonces simplemente cada una de las amplitudes de los estados base, que cada uno de estos estados base nos dice una tarea, que por cierto, esto es importante, nuestras variables, nuestras soluciones, van a ser un vector del estilo
tarea que se realiza, o sea, en la máquina 0 se realiza la tarea x sub 0, en la máquina 1 se realiza la tarea x sub 1, etc. De forma que, por ejemplo, 1, 3 significa que en la máquina 0 se realiza la tarea 1 y en la máquina 1 se realiza la tarea 3. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser, después de haber hecho esta evolución en tiempo imaginario, porque los costes son costes de tiempos totalmente locales, que lo único de lo que dependen es de la máquina y de la tarea en la máquina, por tanto, es totalmente local y no hay, digamos, entrelazamiento entre las diferentes variables. Este entrelazamiento viene únicamente por esta parte de las restricciones, por las R. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, después de tener este estado de aquí, que es el que tenemos tras realizar esta evolución en tiempo imaginario, y por tanto, los estados o las combinaciones con un mayor coste van a tener una menor amplitud. Entonces ahora tenemos que eliminar todos esos estados que no cumplan las restricciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo mediante proyectores. Esto es, unas capas que vamos a ir aplicando, que lo que van a hacer va a ser eliminar aquellos estados que no cumplen dicha regla. Entonces, por ejemplo, podemos tener una capa que se base en una serie de controles que finalmente conecten a un proyector. Por ejemplo, tengamos la regla, aquí tenemos 6 variables, entonces vamos a poner la regla 1, 0, 0, 3, 4. Tenemos que aquí tenemos 6 y la única que no condiciona es esta. De hecho, vamos a hacerlo incluso un pelín más general. Vamos a ponerlo así. Y ahora vamos a decir que la máquina 3 tendría que tener la tarea 2. Entonces aquí lo que haríamos sería poner aquí un control 1. Un control 1 que lo que haría sería decir, ok, si por aquí viene un 1, por aquí voy a pasar un 1. Y si por aquí viene un 0, o un 2, o un 7, voy a pasar un 0. Entonces, la señal... De hecho, voy a hacer un poco más de zoom para que se vea mejor. Entonces, lo que va a hacer va a ser comunicarle al resto de la capa si por aquí ha venido un 1. Esto es, si esta parte de la regla se ha cumplido. Entonces, aquí vamos a poner un control 0, que lo que va a hacer va a ser ver si por aquí viene un 0. Y esto solo se va a activar en el siguiente caso. Si por aquí te está viniendo un 1, que te dice que, ok, por aquí hemos cumplido la regla. Entonces, si te viene un 1 y por aquí viene un 0, entonces por aquí vas a pasar un 1, porque vas a decir que todo a la izquierda ha cumplido la regla. Pero si, por ejemplo, por aquí te viene un 0, entonces por aquí tiene que salir el 0 sí o sí. Y va a seguir saliendo 0 para siempre. Y en el otro caso, si por aquí viniese un 1 y por aquí viniese algo que no fuese el 0, entonces también pasaremos 0. Porque aunque se ha cumplido esta parte, no se ha cumplido aquí. Entonces, así vamos pasando la señal hacia la derecha. Entonces, aquí pondríamos otro control 0, porque es el siguiente que nos toca aquí. Y aquí pondríamos, bueno, y obviamente en el otro lado pondríamos un control 4, que haría lo mismo, pero en la otra dirección. Hay que tener en cuenta la dirección en la que están apuntando estos control. Y aquí, como esto no está implicado en la regla, lo que pondríamos es un pass, que lo único que hace es dejar pasar, digamos, la señal. Lo que hace es pasar por aquí lo que ha venido por el otro lado. Si por aquí sale un 0, pues por aquí un 0. Si viene un 1, pues un 1. Entonces lo único que hace es pasar la señal, porque esto no está implicado. Y aquí ponemos un proyector. En este caso sería proyector 2. O sea, proyector lo que va a hacer es que si por aquí viene un 1 y por aquí viene un 1, entonces va a hacer
que solo puedan pasar los estados que tengan un 2 aquí. Esto implica, si se cumplen los condicionantes en la izquierda, si se cumplen en la derecha, entonces voy a tener que obligar a que solo esté este estado. Solo esté cuando esta variable sea 2. Entonces, ahí aplicamos el proyector. Si por aquí viniese un 0 o viniese por aquí, entonces no aplicaríamos el proyector, aplicaríamos una identidad normal. Esa es la lógica que siguen las reglas. Las reglas pueden ser más cortas, pueden implicar, por ejemplo, 2 variables en esta zona, o solo 4 variables en esta zona. Entonces, hay varias cosas importantes. La primera es que nos gustaría comprimir más las reglas, porque como sabemos, cuantas más capas pongamos en nuestra Tensor Network, la contracción de la capa, o sea, la contracción de la Tensor Network va a ser más costosa. Entonces nos gustaría acumular todo esto, comprimir las reglas. Entonces lo que vamos a hacer, básicamente, es decir, ok, hay 2 reglas que existen en nuestro conjunto de R elevado a R reglas. Existen 2 reglas o más que no puedan darse a la vez. O sea, que no puedan coexistir. Y esto en general debería pasar bastante. Esto es, si por ejemplo tenemos una regla, la cual tenemos aquí 1 y cosas, y tenemos otra regla, en la que tenemos 2 y cosas, obviamente estas 2 reglas no van a pasar al mismo tiempo. Porque o va a pasar esta porque tienes un 1, o va a pasar esta porque tienes un 2. No van a pasar las 2 a la vez. Entonces, podemos usar esta propiedad para intentar, digamos, reducir el coste, reducir el número de capas. Porque así, en vez de tener que aumentar nuestro número de capas, lo único que tendríamos que hacer es aumentar la dimensionalidad de esto. De forma que simplemente pondríamos 0 para no se ha cumplido ninguna regla, 1 para se está cumpliendo la regla 1, 2 para se está cumpliendo la regla 2, y cosas de ese estilo. Y así que finalmente los proyectores tengan que aplicarse solo cuando se ha cumplido una de las reglas. De manera, digamos, fácil, podemos realizar esta compresión bajo las condiciones de que las reglas empiecen y acaben en la misma máquina. Esto es, por ejemplo, esto de aquí, porque ambas acaban en la misma, pero por ejemplo no aplicaría a, por ejemplo, una regla de este estilo, porque no acaban en la misma máquina. Entonces lo haríamos en principio para el caso en el que acabasen en la misma máquina. Puede aplicarse también a casos en los que acaban en diferentes máquinas, pero es muy complicado el pensar cómo generalizarlo. Entonces vamos a explicar primero cómo hacerlo así. Y la otra condición es que tengan el proyector en la misma máquina. Esto también es importante para que el proyector pueda recibir las señales de una regla o de otra. Esto también se puede generalizar para que el proyector no esté en el mismo sitio, pero es bastante complicado como antes. Entonces, una vez hacemos esto, vamos a tener, imaginaos, 10 reglas comprimidas en una capa, que sería un MPO, de bound dimension igual a 11, porque tenemos 10 reglas y tenemos también la posibilidad de que no se active ninguna. Frente a lo que nos ocuparía usar 10 reglas, que sería tener el equivalente a 2 elevado a 10 uniones. Esto es 1024. Entonces estamos comparando 1024 con 11. Entonces ya nos estamos librando de, digamos, un factor exponencial, de escalado exponencial. Podemos comprimir muchas reglas. Y de hecho, en principio podemos comprimir tantas reglas, en el mejor de los casos, como sea P inicial, o sea, el mínimo entre P inicial y P final.
Que esto también en principio puede ser diferente, porque podríamos usar en vez del mínimo el máximo. El máximo entre el P del sitio inicial y el P del sitio final. Esto es el número de tareas que puede hacer la máquina inicial y la máquina final. También podríamos usar el máximo si tenemos bien en cuenta cómo hacer ciertas relaciones. Eso es muy importante. Y tenemos consistencia. Pero en principio también podríamos usar el máximo, lo cual es muy bueno, sobre todo en casos en los cuales tendríamos muchísimas tareas posibles por máquina. Entonces, lo siguiente también sería el estructurar bien las formas de las reglas ya comprimidas. ¿Por qué? Porque si tenemos, imaginaos, esta regla y esta regla, o este conjunto de reglas, se pueden dar al mismo tiempo. Porque en principio no hay un cruce entre ellas. Sin embargo, podemos hacer que el coste computacional de las mismas sea así de simple, o sea, sea menor en la parte, digamos, de contracción. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es, en vez de poner una después de la otra, podemos deslizarla hacia abajo, como un Tetris. Entonces tendríamos que hacer también un ordenamiento de las posiciones de estas reglas de forma que pues estuvieran un poquito más ordenadas. Una posibilidad es, por ejemplo, hacer que las tareas que más aparecen pues estén todas en el mismo lado, o ponerlas en los extremos, cosas así. Y una vez hecha toda esta compresión de las reglas, lo que haríamos sería hacer una proyección final, un traceado, que esto ya está explicado en el paper del CUDO, que ya hemos explicado en el pasado. Y finalmente pues medimos la primera variable, después la segunda variable y demás, haciendo modificaciones, obviamente, en la parte de las reglas, que sea, pues digamos, consistente. Obviamente, si aquí hemos obtenido en la primera variable un 2, pues todas las reglas que requirieran que la primera variable fuese 3, 4, 7, tal, todas esas obviamente las podemos eliminar, no meter esas capas. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que esa variable es 2. Entonces esas reglas nunca se van a activar. Igual, todas las reglas que impliquen todas las reglas que tengan como condicionado, o sea, que tengan el proyector en la primera variable. Todas esas las podemos eliminar porque ya sabemos cuál es el valor, no hay una vuelta hacia atrás. Y obviamente todas las reglas que tuviesen que esta primera variable fuese 2, pues simplemente vamos a mantener esa regla, pero vamos a eliminar esa primera parte del 2. La vamos a dejar vacía. ¿Por qué? Porque ya es 2 y por tanto esa parte de la regla siempre se va a cumplir. Y entonces, una vez hecho esto, pues en principio tendríamos un problema, el cual lo que estamos haciendo es resolver esto de aquí y hacer la proyección. Ahora bien, como hemos visto, aunque hagamos la compresión, vamos a seguir teniendo muchas reglas en general. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque escalamos exponencialmente en memoria y en complejidad computacional con el número de reglas aplicadas. Sin embargo, lo que podemos hacer es utilizar un método iterativo, basado en lo siguiente. Si yo aplico la primera regla, imaginaos, tengo el sistema primero sin restricciones. Lo resuelvo, que sería simplemente para cada variable, para cada lista de tiempos, ver cuál es la tarea con mínimo tiempo. Cogemos eso. Si cumple las restricciones, pues ya está, hemos acabado. Si no cumple las restricciones, ok, miro qué restricción no cumple. Por ejemplo, no cumple la R1. Entonces, lo que hacemos es, resolvemos el mismo sistema, pero aplicando la restricción R1. Bueno, es un superíndice, no un subíndice. Aplicamos la restricción R1 como capa. Obviamente, no vamos a aplicar solo R1, sino que vamos a aplicar todas las reglas que puedas comprimir con R1. Vas a meter todas las que puedas ahí.
Y tras hacer esto, vas a ver si el resultado cumple. Si sí que cumple, entonces ya hemos acabado. Pero si no cumple, vamos a ver cuál es la siguiente regla que no cumple. Por ejemplo, R7. Entonces ahora vamos a resolver el sistema aplicando R1, con todas las reglas que puedes comprimir con R1, y R7, con todas las reglas que puedes comprimir con R7. Entonces miras si cumple o no. Y vamos haciendo este proceso añadiendo, digamos de una manera iterativa, las reglas que vayamos incumpliendo en cada momento. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, la lista de todas las combinaciones posibles con todos sus costes asociados, puede que la de mínimo coste pues te incumpla. La siguiente te incumpla una regla. O sea, pongamos, la primera te incumple una regla. Entonces, si incumples, o sea, si impones esa regla, al igual te cargas estos primeros estados. Al igual, si pones la segunda regla, pues te cargas estos también. Pero al igual, todas las reglas te dejan este estado de aquí. ¿Sabes? Entonces no tendrías que aplicar esta regla, no necesitas ponerla, porque ya el siguiente, en orden, ya cumple todas tus restricciones. Esa es la idea básica que tiene este método iterativo y que además te permite hacer otra cosa. Tú cuando comprimes las reglas, en principio hay muchas veces en las cuales, debido a que puedes comprimir un número limitado de reglas, lo que puede suceder es que tengas que decidir cuáles son las reglas que tú vas a comprimir con esta regla R1. Entonces, si llegas a un punto en el cual has superado tu límite de memoria, lo que puedes hacer es volver a empezar el proceso, pero con R1 comprimir otras reglas diferentes, empezar el proceso de otra manera y ver pues qué reglas se cumplen, cuáles no. Aunque en principio no es tan sencillo. Lo mejor sería que empezases con R1 y si luego otra de las reglas que se ha incumplido después se puede comprimir con R1, primero comprimas esa que tú ya sabes que se va a incumplir, la comprimas aquí y entonces al igual ninguna de las reglas que estaba ahí es necesaria, ¿sabes? Entonces vas a poner aquí R1 y R2, que al igual va a salir 10 pasos después. Pones estas dos juntas y ya sabes que estas dos son necesarias sin ponerlas. Pero igual, las demás que están comprimidas en R1 no son necesarias, o las que están comprimidas en R2. Entonces te ahorras ese problema. Esa es, digamos, la mecánica que se puede hacer para hacer esto también de una manera un poquito más inteligente. Obviamente, programar todo esto es bastante complicado, pero en principio la idea sería esta. Y según nuestros resultados da muy buenos resultados, porque en general con unas 10 iteraciones como muchísimo, en principio ya salen bien las cosas. Pero como muchísimo. Y después también tendríamos, evidentemente, la posibilidad de aplicar un algoritmo genético, que es también algo que está analizado en el paper. Que es básicamente, ¿y si la máquina 1 en vez de usar todas las posibles tareas, pues voy a usar la 1, la 3 y la 7? Entonces lo que sucede aquí es que el número de reglas que vas a tener que imponer van a ser solo las que impliquen al 1, al 3 y al 7. Realizamos esto para todas las máquinas y hacemos, digamos, un genoma. Un genoma que viene dado, por un lado, por las tareas que puede realizar cada uno de las máquinas y por otro lado también las reglas que vamos a aplicar, las restricciones. Y en principio con un método genético combinado también, obviamente, con la metodología iterativa, en principio esto también da muy buenos resultados. De hecho, da incluso mejores resultados que el método iterativo en ciertas condiciones. Entonces, vemos que esto es un método bastante interesante, que nos puede servir para bastante.
y sobre todo para casos industriales reales que pueden ser bastante potentes. Entonces, si tenéis cualquier duda al respecto, cualquier también sugerencia, me la podéis dejar en comentarios y obviamente echadle un vistazo al paper en detalle. Ahí está especificado mucho mejor cómo funcionan sobre todo los tensores control, proyector, paso y demás. Y también, obviamente, el paper anterior del cubo y tal, que ya explica más en detalle cómo funciona el método este de evolución en tiempo imaginario con Tensor Networks. Y, en principio, eso, que si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar en comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo.